Pues, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este sexto webinar, en el cual vamos a estar platicando sobre cómo realizar el reclutamiento y la selección de panelistas sensoriales. Para los que no nos conozcan, Synergy Biotech, nuestra misión es crear una cultura de calidad, tanto en las compañías con las que trabajamos como en nuestra compañía y la de nuestros proveedores. Un poco acerca de mí, soy cofundador y director general de Synergy Biotech Laboratorio. Tengo un postdoctorado de microbiología de alimentos en la Universidad de Wageningen, Holanda. Tengo un doctorado en inocuidad de los alimentos por la Universidad de Huddersfield en Inglaterra. Tengo otros dos posgrados, una maestría y un diplomado también por universidades inglesas. Y soy ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey. ¿Cómo vamos a lograr el crear esta cultura de calidad? Por medio de los siguientes servicios. Primero, nosotros ofrecemos un laboratorio de ensayos en el cual nos especializamos en la determinación de vida de anaquel. También tenemos cursos de capacitación en áreas de calidad, inocuidad y evaluación sensorial, así como también proveemos de productos de limpieza para apoyar la inocuidad de nuestros clientes. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Primero vamos a empezar con una introducción al tema, después nos vamos directo a la carnita, que es cómo realizar el reclutamiento y selección de paneles sensoriales. También vamos a ver qué tipos de panelistas existen y qué metodologías son relevantes para poder seleccionar este tipo de panelistas. Y después de platicar sobre este tema, pues vamos a llegar a unas conclusiones. Nosotros compramos lo que nos gusta y lo que necesitamos. Gran parte de los productos que compramos cada día, cada semana o cada mes fueron decisiones tomadas en base a información proveniente de paneles sensoriales. Decisiones como preferencia en el tamaño, textura y sabor de frutas y verduras determina la selección del tipo de semillas a sembrar en diferentes temporadas. Decisiones como la combinación de azúcar, cocoa, grasa de cacao, etc., provee un perfil sensorial distintivo de otras marcas de chocolates que se encuentran en el mercado. Para aquellos que hayan probado el chocolate Cadbury, sobre todo el que está fabricado en Inglaterra, tal vez te pueda gustar, tal vez no, tal vez sea tu favorito, tal vez no, pero sin lugar a duda, cada vez que lo vuelvas a probar, sabes específicamente que es un chocolate inglés o que es de la marca Cadbury, porque tiene un perfil sensorial muy particular. También nos ayuda para determinar si al cambiar un ingrediente en una salsa, el cliente notará la diferencia en el producto final o no, entre muchas otras aplicaciones. Pero bueno, ¿quién decide que un producto es superior a otro? ¿Quién decide cuál es la firma sensorial de tu chocolate o de tu producto o de tu shampoo? ¿Quién decide cuándo ha llegado la vida anaquel de un alimento? Dependiendo del tipo de evaluación sensorial seleccionado, el panel sensorial sirve como una herramienta de apoyo para recolectar información cuantitativa y cualitativa y llegar a una o varias conclusiones. El panel sensorial es una herramienta analítica esencial para los equipos de investigación y desarrollo, calidad y comportamiento del consumidor en muchas industrias. Por lo tanto, requerirá una planificación en la profundidad, los recursos adecuados y el enfoque adecuado para el éxito del proyecto. Ahora, ¿cómo reclutar y seleccionar a un panel sensorial? Ya tenemos varias herramientas, varias publicaciones, como por ejemplo esta, que es la ISO 8586, la cual es una guía general para la selección, entrenamiento y control de panelistas y paneles expertos. También tenemos la ISO 13300-1, el cual es una guía general para el personal. Voy a hacerlo esto un poquito para arriba. El personal de un laboratorio de evaluación sensorial. Está dividida en dos partes. La parte 1 explica cuáles son las responsabilidades del personal y la parte 2 explica cómo realizar el reclutamiento y entrenamiento de líderes del panel. También tenemos la norma ASTM, que bueno, son metodologías americanas, el cual es una guía para la selección de asesores para su entrenamiento sensorial.
Y finalmente está este libro, el cual recomiendo muchísimo, que es de Lauren Rogers, el cual es un libro práctico para el reclutamiento, el entrenamiento y la evaluación del desempeño de paneles o panelistas sensoriales. Bueno, ahora, ¿pero cómo lo hacemos? Lo primero que hay que hacer es saber cuál es nuestro objetivo. Determinar cuál es el objetivo del reclutamiento y tipo de panelistas que se necesitarán de acuerdo con la metodología a utilizar, producto, lugar, etc. Hay 4 controles principales de la idoneidad de una persona para convertirse en el panelista sensorial. Lo primero es su salud. Por ejemplo, cuál es el tipo de dieta que lleva, si tiene o no alergias, etc. Características personales, por ejemplo, la motivación para el rol y su personalidad, así como la capacidad para seguir instrucciones. Y finalmente, también muy importante, sus habilidades sensoriales. La parte más importante del reclutamiento del panel externo es evaluar la motivación y personalidad de cada panelista potencial. Esto es fundamental porque si se contrata a alguien que causa problemas dentro del panel, debe retirarlo del panel inmediatamente, ya que los datos pueden verse afectados negativamente y el panel puede perder motivación. Por lo tanto, si alguien aprueba todas las pruebas sensoriales, incluso haciéndolo muy bien, pero no aprueba la entrevista o la sesión del mini panel, no lo invite a unirse al panel. También deberá verificar la edad del solicitante y cumplir con las regulaciones locales con respecto a las pruebas con niños. Es importante que los panelistas sean capaces de detectar, describir y, a veces, medir varias características sensoriales del producto, y estas habilidades no se comprueban fácilmente con solo realizar pruebas básicas de sabor. Asimismo, si está reclutando para un panel de discriminación, diseña las pruebas para usar los productos en los que trabajará el panel. Puede encontrar que algunas personas discriminan mucho en un producto, pero no en otros. Se requerirán más pruebas para evaluar la capacidad descriptiva, pruebas de clasificación y escalado, así como una entrevista individual para un panel cuyo trabajo involucre cualquier resultado descriptivo. Sin embargo, no es necesario planificar entrevistas individuales para todos los solicitantes, solo para aquellos que pasaron las pruebas de detección iniciales. Para los panelistas que trabajarán en métodos de elaboración de perfiles descriptivos que requieren trabajo en equipo, como el análisis descriptivo cuantitativo o QDA, por sus siglas en inglés, Spectrum, o algún otro método híbrido o adaptado, podría ser de beneficio realizar una sesión de mini panel para ver su desempeño grupal y con el líder del panel. El estándar ISO 8586 recomienda que la selección de los evaluadores sensoriales se realice después de una formación inicial. Esta es una buena idea para todos los panelistas que requieren capacitación de algún tipo, ya que a menudo se contratará a los panelistas y solo durante la capacitación nos percatamos de que su capacidad para replicar sus resultados no es tan buena como esperaba o que realmente no encaja con el resto del equipo. Desde el punto de vista del panelista, también puede darse cuenta de que el trabajo no es lo que pensaba y en realidad no le gusta trabajar en cabinas, ni trabajar en equipo, ni participar en pruebas de discriminación, ni los productos que va a estar evaluando, ni seguir instrucciones. Y bueno, pues entonces también es buena idea de que si sabe el panelista que no es el tipo de trabajo que esperaba, pues bueno, que ya no le siga. Debido a esto, probablemente se necesite contratar más panelistas de los necesarios para cubrir estas bajas. Una forma de evitar esto es extender el entrenamiento de formación inicial pagada con incentivos, por ejemplo, con vales de despensa. Otra opción es contratar a más panelistas de los que necesita y emplearlos por un periodo de prueba, digamos, de 6 meses. De esta manera, el panelista puede decidir irse hasta el punto de 6 meses sin ningún problema adicional y también puede pedirle que se vaya si no tiene el rendimiento adecuado. La principal desventaja de esto es que se necesitará tener las instalaciones, cabina y espacio para los panelistas adicionales.
o, de ser posible, separar a los panelistas en diferentes grupos y citarlos en diferentes horas. Otra desventaja es que algunos panelistas puedan entablar una amistad firme con el panel o los panelistas que se van y también optar por hacerlo. Si está contratando panelistas sensoriales para trabajar con instrumentación, digamos, con imágenes de resonancia magnética funcional o cromatografía de gases, olfatometría, podría ser útil incluir una evaluación real con la instrumentación dentro de su procedimiento de contratación. Esto le dará la oportunidad de comprobar si el panelista está preparado para participar en este tipo de pruebas. Lo mismo se aplica a productos o evaluaciones que probablemente sean menos agradables, como la evaluación de alimentos para mascotas o malos olores. Si es posible incluir estos productos en las pruebas de detección, ya que es probable que los panelistas reacios a este tipo de evaluaciones lo demuestren en este momento y no una vez contratados. También podría considerar incluir una pregunta de agrado general del producto evaluado junto con las preguntas de la prueba. Esto podría darle un indicador de la probabilidad de que el solicitante no le agrade el tipo de producto y, por lo tanto, pierda la motivación y el interés en participar. Hay varios elementos que se requieren y varios que serían buenos tener. Primero comencemos con los elementos requeridos. El principal requisito es que los solicitantes estén interesados en ser panelistas sensoriales y trabajar en equipo. Aquí nosotros ya hemos tenido varios tipos de panelistas. En algunos casos vienen los amigos o las amigas de las personas que están interesadas. Entonces vienen para acompañarlos y pues, formar parte del panel, pero no están realmente interesados en ser panelistas. Aquí lo que sucede es que rápidamente pierden la motivación, pero nosotros también perdemos números dentro del análisis que se está haciendo. Las personas pueden tener muy buenas habilidades para reconocer las diferencias entre productos, describir y definir atributos o replicar sus resultados. Pero si están desinteresados, aburridos o desmotivados para participar, no serán buenos panelistas. Los siguientes aspectos a verificar son que se estén disponibles cuando los necesite, que estén sanos, sin alergias o enfermedades que puedan afectar su desempeño como panelistas. La mayoría de los panelistas que nosotros tenemos son estudiantes, lo cual significa que en algunas ocasiones, pues si están en exámenes o tienen clases en ciertas horas, van a tener que faltar a las sesiones que vamos a estar realizando. Entonces, bueno, esto también puede afectar el desempeño del proyecto en general. ¿Están dispuestos a comer los alimentos que se les va a presentar o usar los productos que necesitan evaluación? Averiguar otros puntos que se puedan restringir su incorporación al panel o su participación en la prueba. Si está reclutando un nuevo panel sensorial, planifique las fechas de la sesión de capacitación del panel sensorial antes del reclutamiento, ya que de esta manera podrá verificar que todos los panelistas estarán disponibles para las sesiones de capacitación. Si un solicitante tiene una alergia, es mejor eliminarlo de su lista de reclutamiento, ya que ustedes no quieren tener a una persona con un ataque de alergia cuando está realizando las pruebas sensoriales. Incluso si no son alérgicos a nada que planee evaluar, su empresa puede comenzar a fabricar productos que contengan ese ingrediente en el futuro y la empresa puede ser considerada responsable si hubo una reacción adversa. Aquí me acuerdo que fui a dar un curso a una compañía que vende productos lácteos. Y bueno, pues se le estaba dando el curso de entrenamiento a jueces sensoriales, que pues eran bastantes, eran como unos 20 o 30 más o menos. Y recuerdo que cuando estaba dando este tema de las alergias, una chica comentó de que ella era alérgica a la lactosa. Y una de las sugerentes o coordinadoras volteó y le dijo, bueno, pues si estás en esta empresa, te aguantas y le entras a la evaluación. Entonces, aquí les comento que la empresa se puede meter en líos legales
por obligar a uno de los participantes sensoriales a probar algo del cual se sabe que tiene una alergia, sobre todo si ya lo comunicó abiertamente. Entiendo que se requieren varios participantes para que el modelo estadístico funcione mejor. Sin embargo, si ya uno de los participantes te dice que es alérgico, en este caso es alérgica, a los productos que se van a estar evaluando, bueno, a esa persona se le puede poner en otra posición, como por ejemplo la captura y contabilización de los cuestionarios sensoriales. O sea, hay muchas otras actividades alrededor de las pruebas sensoriales, no necesariamente el ser panelista sensorial, pero el obligar a alguien a ser panelista sensorial definitivamente es un no. Todos estos elementos se pueden verificar mediante el uso de un formulario de solicitud. Verificar que el panelista sea capaz de comunicarle a usted y a otros panelistas cuando sea necesario lo que percibe es mejor en la fase de selección. Entonces aquí nosotros tenemos ya nuestro cuestionario para los becarios de panelista sensorial. Puede comenzar la evaluación de esto en el formulario de solicitud haciendo preguntas como: describa el sabor de una soda de cola, o cómo describiría la textura de un jabón para lavar ropa. Aquí nosotros pusimos al final un par de preguntas. La primera, relativamente fácil: ¿cómo describirías el sabor del chocolate? Y la última, ¿cómo describirías el sabor del umami? Bueno, hemos recibido pues una gran cantidad de cuestionarios. Generalmente nosotros los enviamos primero por correo electrónico para que lo traigan ya lleno los participantes antes de entrar a la primera prueba de evaluación. Y en algunas ocasiones nos contestan, sobre todo en la última pregunta de cómo describirás el sabor a umami, nos ponen: bueno, yo ese sabor no sabía que se conocía, pero lo googleé y al parecer sabe rico. Entonces, bueno, desde un principio ya nos está diciendo que esta persona a lo mejor tiene la motivación de ser panelista sensorial, pero no sabe exactamente qué es lo que va a estar haciendo, y probablemente tampoco pueda describir los diferentes sabores que existen en algunos alimentos que nosotros estamos evaluando. Ahora, esto se puede entrenar. Se le puede dar un entrenamiento en vocabulario sensorial. Sin embargo, bueno, pues desde un principio te está diciendo que no está realmente tan involucrada en el área de alimentos. El formulario de solicitud puede diseñarse para adaptarse al tipo de panel. Es posible que algunas empresas tengan un formulario de solicitud estándar y deberá adaptarlo para la contratación de un panel sensorial. Las preguntas que deben adaptarse para diferenciarse para diferentes paneles y adapte en las siguientes secciones. Sección 1. Solicita detalles personales, como por ejemplo nombre, edad, si es estudiante o si trabaja. Sección 2. Hace las preguntas importantes sobre salud y alergias. Sección 3 y 4. Preguntan sobre la alimentación y los hábitos de cuidado personal y del hogar, respectivamente, mientras que en la sección 5 pregunte sobre el interés y la disponibilidad. Esto es útil probar su formulario de solicitud con colegas para asegurarse de que se hayan seleccionado las preguntas relevantes y que sea fácil de completar. Ordenen las preguntas de modo que las más importantes se formulen primero, ya que esto ahorrará tiempo al leer las respuestas que son menos relevantes. Por ejemplo, hacer las preguntas sobre alergias en la primera página permiten una revisión rápida de los formularios si recibe 100 o más solicitantes. Realmente llegan muchos solicitantes, entonces sí vale la pena hacer esto. Revise el CV del solicitante para revisar sus trabajos anteriores y la probabilidad de estabilidad del puesto. Aquí algunas preguntas pueden ser nombre completo, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, número de seguro nacional, en este caso puede ser número de la INE, otros requisitos de recursos humanos como sexo, edad, fecha de nacimiento, estado civil, alergias, etc. Adjunte su CV o describa su empleo actual y anterior a continuación. Algunos miembros de su familia inmediata o amigos cercanos trabajan en alguna de las siguientes ocupaciones:
como publicidad, periodismo, marketing, investigación de mercado, radio, TV, empresas de investigación alimentaria, etc. En caso afirmativo, indique el nombre de la empresa y el tipo de trabajo y la relación con usted mismo. Bueno, consulte a recursos humanos antes de incluir cualquier pregunta relacionada con salud, ya que existen leyes laborales relacionadas en diferentes países. Fumar no excluye necesariamente al solicitante, especialmente para un panel que evalúa cigarros, pero será necesario una plática en la entrevista sobre abstenerse de fumar por lo menos unas 2 horas antes de una sesión del panel. Si el solicitante tiene dentadura postiza, esto no impediría su reclutamiento si pasa todas las pruebas de agudeza sensorial. Las dentaduras postizas pueden reducir la sensibilidad al gusto si ésta cubre el paladar. Pero si el panel evalúa productos como caramelos o cepillos de dientes, estos pueden causar problemas al usuario. Si el solicitante usa anteojos sensibles a la luz u opacos y el trabajo del panel incluye la evaluación del color del producto, valdría la pena preguntarle al solicitante si tiene un par de anteojos sencillos, transparentes, que podría usar durante las sesiones del panel. Y, como se mencionó anteriormente, si la descripción del color es vital para el trabajo en el que participará el panel, el daltonismo resultará en la exclusión del solicitante. Ahora, aquí cabe mencionar que el daltonismo se da mayormente en los hombres, pero o sea, se da en ambos sexos, en hombres y en mujeres, aunque es más visto en los hombres. Y el daltonismo no necesariamente tiene que ser un daltonismo extremo. Por ejemplo, tenía en la preparatoria un amigo que él pintaba los árboles de color morado. Entonces, bueno, en ese caso, pues ya era un daltonismo muy extremo. Sin embargo, la gran mayoría de los que padecen o padecemos daltonismo, generalmente tenemos un leve grado de daltonismo y generalmente es solamente en ciertos colores, ¿sale? Entonces puede ser en colores verdes o puede ser en colores rojizos, pero no necesariamente tiene que ser muy extremo. Sin embargo, es bueno saberlo desde el principio. Es recomendable realizar esta prueba dentro de la sección de entrevistas, utilizando el libro de planchas de Ishihara, si es un área importante para la evaluación sensorial. Entonces, aquí está este libro en el cual nos da este tipo de tablas. Aquí, como podemos ver, existen bueno, unas con números adentro de diferentes matices de colores y es donde nosotros nos podemos dar cuenta si existe cierto grado de daltonicismo y en qué colores. Ahora, no tienen que comprar el libro ya que existe esta página de internet en la cual ustedes pueden realizar la evaluación con las mismas placas y ya, o sea, de manera virtual desde la computadora. Cabe mencionar que tienen que tener cuidado al momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque esto lo van a hacer desde sus computadoras. Y entre computadora y computadora, los colores de las computadoras, las pantallas, varían. Asimismo, dependiendo de la tonalidad de luz que estén utilizando en su computadora, también el color de estas pruebas van a variar. Entonces, consideren eso antes de empezar a hacer las pruebas. Otras pruebas de visión útiles son las pruebas de visión de color dictómicas y de 100 tonos de Farnsworth-Munsell, como la de 15. Bueno, tiene varios productos y este es uno de ellos, que comprueban la capacidad de un sujeto para discriminar tonos de color. Se presentan varias láminas de color al solicitante, quien debe clasificarlas en el orden correcto, por ejemplo, de un color al siguiente color a medida que cambian gradualmente de tono. Aquí en la ISO 8586 incluye algunas metodologías útiles para crear soluciones coloreadas en lugar de las placas de color Munsell. Por lo general, es recomendable excluir del panel a cualquier personal con alergias y, si están reclutando un panel de alimentos o bebidas, también a cualquier persona que tome medicamentos a largo plazo que afecten el sentido del gusto.
La selección de hábitos alimentarios puede no ser relevante para paneles de cuidado personal y del hogar. Si el panel evalúa los productos cárnicos o sus derivados y la respuesta a la pregunta ¿eres vegetariano o eres vegano? Es afirmativa, el solicitante deberá ser excluido. Los vegetarianos no comen ningún alimento que consista en o haya sido producido con la ayuda de productos que consistan en o se hayan creado a partir de cualquier parte del cuerpo de un animal vivo o muerto. Hay diferentes tipos de vegetarianos y es posible que desee preguntar qué tipo en la sección de entrevista si sus productos no son principalmente carne. Lacto-ovo vegetariano come tanto productos lácteos como huevo. Este es el más común. Lacto vegetariano come productos lácteos pero no huevo. Ovo vegetariano come huevos pero no productos lácteos. Vegano no come productos lácteos, huevos ni ningún otro producto animal, por ejemplo, la miel. Por otro lado, si nunca comen fuera y nunca prueban productos nuevos, esto podría ser un indicio de neofobia alimentaria y eso se puede investigar más a fondo durante la entrevista. Si está reclutando un panel para evaluar los alimentos para mascotas, es posible que desee incluir una pregunta si es dueño o dueña de una mascota, ya que los panelistas que tienen una mascota pueden estar más motivados para participar en las evaluaciones de aroma y sabor de los alimentos para mascota. Yo recuerdo que tenía una amiga que tenía gatitos y ella para seleccionar el tipo de comida que le daba a los gatitos probaba la comida de gatos. Entonces generalmente me dice, pues es que sabe como atún, pero o sea, aparte, o sea, aunque sepa como atún, pues hay unas latas que saben mejor que otras, a su gusto. Y bueno, es de la manera en que ella seleccionaba la comida para sus gatos. Entonces, pues sí, o sea, hay personas que no tienen mucho problema en probar comida para animal. La selección de personal es un paso importante en la contratación de un panel que trabaje en evaluaciones sensoriales, porque estamos comenzando con consumidores que tienen habilidades sensoriales muy diferentes. Si el tipo de pruebas a evaluar serán degustativas, se recomienda evaluar a los candidatos con pruebas básicas de agudeza gustativa. Hay 5 gustos básicos, que es el salado, el ácido, el dulce, el amargo y umami. Y algunos otros esperan para unirse a la lista como grasoso y metálicos. Para ser clasificado como sabor, debe haber un componente en la comida o bebida que sea soluble en la saliva para activar los receptores en las células gustativas. Las pruebas que se describen a continuación para comprobar la ceguera gustativa o ageusia son útiles si el trabajo del panel implica evaluaciones de cualquiera de los sabores básicos. Por ejemplo, si el panel trabaja con una cerveza, su capacidad para discriminar y medir los niveles de amargor de la cerveza podría ser una parte fundamental del procedimiento de la evaluación. Probablemente hay más de 10,000 moléculas de sabor amargo. La elección dependerá de los productos que se van a evaluar. Por lo tanto, tenga cuidado en la elección del compuesto utilizado para comprobar la ceguera gustativa. Por ejemplo, no será útil usar cafeína para verificar si su panel de cerveza puede evaluar el amargor. Probablemente se requieran ácidos isoalfa, por ejemplo, humulona, coamulona, etc. Si un panel trabaja con productos que contienen varios edulcorantes artificiales, podría valer la pena considerar una verificación de la capacidad del solicitante para detectar y discriminar entre aspartamo, sacarina, sucralosa, así como azúcares naturales como sacarosa, lactosa y maltosa. Si tiene un interés específico en la medición del resabio o aftertaste de ciertos atributos, es posible que desee ajustar algunas de las pruebas para considerarlo. En la sección de la descripción del producto puede especificar que el solicitante también escribe una descripción del resabio durante un periodo de tiempo especificado. O si está interesado en un resabio o aftertaste específico, como el resabio de varios edulcorantes,
puede presentar 2 o 3 soluciones de edulcorantes y pedirle al solicitante que describa el resabio de una muestra a la vez, con una pausa entre muestra, y luego pedirle comparar los resabios de las 3 muestras. Alternativamente, puede realizar una prueba de dominio temporal de las sensaciones pidiéndole al solicitante que pruebe 2 soluciones de edulcorantes y escriba lo que percibe cada 10 segundos, aproximadamente después de probar cada muestra. El mensaje aquí es orientar sus pruebas de detección a sus necesidades. Es importante elegir el agua correcta para las pruebas. Joel y bueno, entre otros, encontraron que el tipo de agua utilizada tuvo un impacto en los niveles del umbral determinados en sus pruebas. El agua de un grifo resultó en umbrales de reconocimiento más altos que el agua de manantial y el agua desionizada dio los umbrales más bajos de todos. Sin embargo, el agua desionizada no se considera segura para el humano. No siempre resulta agradable de consumir y la producción puede ser variable. Por lo tanto, podría ser mejor usar agua embotellada de buena calidad, pero con bajo contenido de minerales. Se deben usar compuestos de sabor básico de calidad alimentaria y estos están disponibles para comprar en las casas saborizantes, aunque la sal y el azúcar, por ejemplo, se pueden comprar en un supermercado local. La preparación de soluciones de cafeína requiere un cuidado especial, ya que la cafeína es tóxica. Se debe tener cuidado al formular todas las soluciones. Una hoja de instrucciones con detalles para preparar soluciones de los diversos compuestos básicos de sabor. Aquí se recomienda la sacarosa para el dulce, cloruro de sodio para lo salado, ácido cítrico para lo agrio, cafeína para el amargo y glutamato monosódico para el umami. Las concentraciones sugeridas para pruebas de reconocimiento básico. Aquí una solución con una concentración de 1 gramo en 1000 gramos o 1000 mililitros. Serían 10 gramos en 1 litro de agua de sucrosa, 0.4 gramos en 1 litro de agua de ácido cítrico, 2 gramos en 1 litro de agua de cloruro de sodio, 0.3 gramos en 1 litro para la cafeína y 0.6 gramos en 1 litro para el glutamato monosódico. De la manera en cómo pueden realizar su hoja de prueba, puede decir prueba número, gustos básicos. Frente a usted hay soluciones que representan las sensaciones gustativas básicas. Uno o más de estos puede ser un blanco, agua, o alguna solución puede ser repeticiones. Pruebe cada solución por turno e identifique el sabor dominante en cada muestra. Describa cada muestra a continuación como dulce, salado, agrio, amargo, umami o blanco, con el número del código correspondiente. Asegúrese de limpiar su paladar a fondo entre cada muestra. Esta es una buena idea, asegurarse de que cada uno de los códigos de 3 dígitos comiencen y terminen con un dígito diferente para esta prueba, especialmente si es la primera prueba que se realizará a los solicitantes, ya que esto ayudará a evitar errores al completar el formulario. Los sabores amargo y agrio a menudo se confunden. Puede ser útil presentar 2 veces las soluciones amargas y agrias. Recuerde a los solicitantes que se tomen su tiempo en la prueba y que se limpien el paladar con el agua proporcionada entre soluciones. La adaptación en la boca a una de las soluciones puede suprimir el sabor de otra o incluso crear la ilusión de otro sabor. Los gustos básicos también se pueden utilizar para comprobar la capacidad de clasificación del panelista. La clasificación de las muestras en orden de concentración es una obligación para los panelistas que trabajen en pruebas descriptivas, control de calidad y pruebas de discriminación. Generalmente las pruebas de clasificación se realizan una vez. Sin embargo, la publicación ASTM, Pautas para la Selección y Capacitación de Miembros del Panel Sensorial, sugiere realizar estas pruebas 3 veces. A continuación, te presentamos una tabla con concentraciones sugeridas para pruebas de clasificación de sabor básico. Entonces, aquí tenemos concentración de sacarosa, 0 gramos de azúcar en agua, 10 gramos de azúcar por 1 litro de agua, 20 gramos de azúcar
por 1 litro de agua, 50 gramos de azúcar por 1 litro de agua y 100 gramos de azúcar por 1 litro de agua. Concentración de cloruro de sodio, 0 gramos de sal en agua, 1 gramo de sal en agua por 1 litro de agua, 2 gramos de sal por 1 litro de agua, 4 gramos de sal por 1 litro de agua y 7 gramos de sal por 1 litro de agua. Concentración de ácido cítrico, 0 gramos de ácido cítrico en agua, 0.35 gramos de ácido cítrico en 1 litro de agua, 0.7 gramos de ácido cítrico por 1 litro de agua, 1 gramo de ácido cítrico por 1 litro de agua y 1.5 gramos de ácido cítrico por 1 gramo de agua. Y concentración de la cafeína para el sabor de amargura, 0 gramos de cafeína en agua, 0.2 gramos de cafeína en agua en 1 litro de agua, 0.5 gramos de cafeína en 1 litro de agua, 1.4 gramos de cafeína por 1 litro de agua y 2.6 gramos de cafeína por 1 litro de agua. Niveles de consumo, el amargo. Recuerda que la cafeína es tóxica. En la siguiente tabla se presentan ejemplos de cálculos para garantizar que el consumo de cafeína sea inferior a 0.3 gramos o 300 miligramos por día en función de un tamaño de porción de 50 mililitros, lo que da 20 porciones por 1 litro. Aquí tenemos el ejemplo de cálculos para pruebas de reconocimiento y clasificación de cafeína. Introducción, reconocimiento, 0.3 gramos de cafeína en 1 litro de agua. Reconocimiento, 0.3 gramos de cafeína en 1 litro de agua. Hacemos la repetición con la misma cantidad y para las clasificaciones podemos tener 0.2 gramos de cafeína en 1 litro de agua, 0.4 gramos de cafeína en 1 litro de agua, 0.6 gramos de cafeína en 1 litro de agua y 0.8 gramos de cafeína en 1 litro de agua. Otras soluciones que se podrían evaluar dependiendo del tipo del panel son astringentes, metálicas y grasas. Para soluciones astringentes se puede utilizar el sulfato de potasio y aluminio. Para los metálicos, una buena opción es el sulfato de hierro. Para evaluar las grasas se ha utilizado el ácido oleico. Es posible adquirir kits para la preparación de los sabores básicos. Busque kit de sabor básico en Internet para acceder a lista de sabores básicos en cápsulas, barras de degustación y forma pesada que puede ayudar a minimizar los errores con la preparación de la solución y garantizar que se utilicen los niveles correctos. Uno de los proveedores que tienen este servicio de tener ya los estándares prehechos es Camden. BRI es un laboratorio inglés. Se encuentra en Inglaterra y tienen muchos servicios dentro de los cuales incluyen la evaluación sensorial y aparte productos que apoyan evaluaciones sensoriales. Una vez seleccionado el panel, es necesario revisar el nivel sensorial de este. Una de las razones de estas diferencias entre las personas se debe a los diferentes niveles de umbrales. Existen el umbral de detección, el umbral de reconocimiento, el umbral de diferencia y el umbral terminal. Algunas personas tienen umbrales muy bajos para ciertos atributos del producto. Ejemplo, pueden ser muy sensibles al amargo, pero tener umbrales altos para otros atributos. Como por ejemplo, es posible que no puedan detectar el olor de la vainilla hasta que esté en una concentración muy alta. De hecho, alrededor del 30% de los consumidores no pueden discriminar los cambios en los productos que consumen. Y es una buena idea poder comprender las habilidades sensoriales particulares de nuestros panelistas. Todos tenemos diferentes sensibilidades a los diferentes elementos de los productos y también diferimos durante las evaluaciones, entre evaluaciones y a lo largo del tiempo. Asimismo, todos tenemos diferentes niveles de diferentes tipos de umbrales. Hay 4 tipos principales. Ahora, ¿cuál es el umbral de detección? Esta es la concentración más baja que dará como resultado una sensación perceptible. Por ejemplo, digamos que teníamos 2 vasos de agua y uno de ellos tenía una concentración muy baja de sucrosa, solo unos pocos gramos. Puede probar el agua de ambos vasos y notar que el agua con pocos granos de sacarosa añadidos tenía un sabor extraño. No se podría decir que tenía un sabor dulce, solo que era peculiar. Este umbral se mide en la ciencia sensorial para determinar el impacto que produce un determinado compuesto. Y cuando se citan estos valores puede ser un poco confuso de entender, ya que el umbral detectado más bajo en realidad significa
que el sabor tiene más impacto. Ahora, el umbral de reconocimiento. Esta es la concentración más baja que dará como resultado una sensación reconocible perceptible. Volvamos a nuestros 2 vasos de agua. Esta vez tenemos más sacarosa en el segundo vaso y a medida que la prueba la reconoce. El umbral de reconocimiento es la concentración más baja que dará como resultado una diferencia de intensidad perceptible y reconocible entre los estímulos. Cuando usamos las palabras estímulos, esto básicamente significa, por ejemplo, compuesto de sabor, olor, que crea una reacción en el ser humano que realiza la evaluación. Regresando a los 2 vasos de agua, ahora imagina que ambos contienen sacarosa al mismo nivel. Probablemente dirías que tienen la misma intensidad de dulzura si te preguntan. Sin embargo, si un vaso tuviera 20 gramos de sacarosa por litro de agua y el otro 21 gramos de sacarosa por litro de agua, es probable que no pueda detectar una diferencia, pero tal vez otro panelista sí podría hacerlo. Esta diferencia de 1 gramo por litro podría ser el umbral de diferencia de sacarosa de su colega, mientras que usted podría necesitar una diferencia de 2 gramos para poder diferenciar las muestras. Este umbral de diferencia es importante para detectar niveles más débiles y fuertes del estímulo. El umbral final se llama umbral terminal y es la concentración para algunos sistemas sensoriales en el que ningún aumento adicional de concentración da como resultado ningún cambio en los niveles de intensidad. El umbral terminal es menos importante en la ciencia sensorial de los alimentos y bebidas, ya que es raro que los productos contengan ingredientes hasta el nivel de saturación. Sin embargo, este umbral puede ser importante para algunos tipos de paneles que trabajan con olores fuertes. Para obtener más información sobre estos umbrales, consulte a, los siguientes autores. Hay 3 tipos principales de pruebas de detección sensorial. Buscar diferencias como afasia o anosmia. Determinar la agudeza sensorial de la persona como su capacidad para detectar pequeñas diferencias entre muestras. Comprobar sus habilidades descriptivas y comunicativas. Es importante verificar las deficiencias, ya que no desea contratar a alguien que no pueda percibir aspectos importantes de su producto. Por ejemplo, el amargor de la cerveza o cierto aroma en detergentes de polvo, o que no pueda percibir diferencias en las muestras que el resto del panel pueda detectar fácilmente. Por el contrario, debe identificar si un participante extremadamente sensible a ciertos aspectos del producto, ni hipersensible a diferencias muy pequeñas entre productos. Puede encontrar que algunas personas discriminan mucho en un producto, pero no en otros. Empieza por explicar las pruebas a los solicitantes, ya que de esta manera estará probando la capacidad sensorial de las personas y no solo su capacidad para realizar la prueba. Es posible que desee tratar primero el resultado para cada tipo de prueba de manera diferente, ya que en un principio el panelista prestará más atención sobre qué hacer y no se concentrará tanto en las diferencias del producto. Es recomendable el utilizar varias pruebas de discriminación. Esto adelantará el conocimiento de las técnicas que se repitarán en el programa de capacitación. Deberá repetir cada prueba para determinar si el solicitante realmente puede detectar la diferencia o si simplemente le atinó en la primera ocasión. Las pautas de selección las podemos encontrar en la norma STM, el cual sugieren repetir 4 conjuntos de muestras 6 veces, o sea, realizar 24 ensayos al menos con cada solicitante. Las pruebas de detección se pueden dividir en 4 categorías diferentes. Pruebas para verificar el deterioro, pruebas para determinar la agudeza sensorial, pruebas para comprender las habilidades descriptivas y lingüísticas del solicitante, entrevistas para conocer los niveles adecuados de interés, motivación y personalidad. La primera, que son las pruebas para verificar el deterioro. Las pruebas de eficiencia incluyen verificar los sentidos del solicitante para asegurarse de que no sea daltónico y su capacidad para detectar y evaluar olores, sabores, texturas y sonidos. Pruebas para determinar la agudeza sensorial. Diseñadas para evaluar la capacidad del solicitante para discriminar entre muestras mediante la discriminación sensorial o pruebas descriptivas.
Las pruebas de agudeza también pueden proporcionar información sobre ciertas discapacidades. Por ejemplo, si el panel evalúa varias sopas, una prueba de clasificación en soluciones de agua salada podría ser útil, o una prueba de elección forzada de 3 alternativas, 3 AFC, donde el solicitante tiene que elegir la muestra más salada de un conjunto de 3 soluciones saladas. Al realizar varias pruebas similares, utilizando diferentes niveles de sal en la sopa, podría darle una mejor idea de la capacidad de la persona para participar en las pruebas de sus productos. Ahora, pruebas para comprender las habilidades descriptivas y lingüísticas del solicitante. Pedirle a un solicitante que describa un producto puede ser una prueba simple para verificar el lenguaje y capacidad descriptiva. Por ejemplo, si la función del panel es la evaluación de un shampoo, se puede crear espuma para que los panelistas las evalúen mediante el uso de esponjas para lavar platos y diversos productos espumosos. Finalmente, pedirle al solicitante que los clasifique y describa su decisión en orden de cantidad de espumosidad. Es posible que lleve algún tiempo diseñar y desarrollar el plan de selección o screening, ya que hay varias variables a considerar. En primer lugar, las pruebas de detección deben diseñarse y comprobarse lo que, si existe un panel, se puede realizar más fácilmente. Si actualmente no hay un panel, considere probar el programa de detección con colegas para determinar si las pruebas son fáciles de entender, si los niveles que ha elegido son adecuados y cuánto tiempo puede durar la actividad. Los panelistas también deberán tener buena memoria, especialmente si van a unirse a un panel descriptivo, para que puedan recordar productos anteriores que hayan evaluado y generar los descriptores que necesitarán para la evaluación de varios productos. Esto es bastante difícil de verificar en el formulario de solicitud o en el proceso de selección, pero la prueba de selección para la descripción de aromas puede brindar la información sobre las capacidades de memoria del panelista. Los frascos con tapón de rosca que contienen diversos aromas para esta prueba no tienen etiquetas ni permiten visualizar el color del líquido, lo que elimina pistas sobre el aroma evaluado. Por lo que esta es una situación que depende de la capacidad sensorial del solicitante para detectar el aroma y también de su memoria, en ausencia de estas pistas para obtener descripciones del producto. Finalmente, la capacidad sensorial del panelista. Si está reclutando personas para una prueba de aceptación o preferencia por parte del consumidor, probablemente no necesitará evaluar la agudeza sensorial, aunque esto puede ser muy útil en varios tipos de pruebas. A menudo la gente piensa que los panelistas sensoriales deben de ser o estar superdotados o supercatadores o tener un sentido del olfato muy agudo, pero esto no es requerido para todos los paneles. En general, es necesario reclutar panelistas que tengan una agudeza sensorial normal. Es decir, reclutar personas con la misma sensibilidad a los estímulos sensoriales que el 50% de una población determinada de individuos, de modo que sus resultados sean similares a los de los consumidores promedio. Si esto suena contradictorio, considera un panel de discriminación que sea sensible al más mínimo cambio de un ingrediente en un producto, sea el cambio para ahorrar costos o problemas de proveedores. El panel con supercatadores o superdotados sensoriales nunca permitirá que ningún cambio en el producto pasara, incluso cuando la mayoría de los consumidores ni siquiera notarían la diferencia. Para que un panel descriptivo comience a desarrollar proyectos, primero debe de entender qué atributos son relevantes y cómo los cambios en su intensidad afectan el gusto del consumidor. Si el panel crea y mide decenas de atributos que los consumidores ni siquiera se dan cuenta de que existen en el producto, la conclusión del estudio no sería representativa del gusto del consumidor promedio. Si tomara un grupo de 100 consumidores y los examinara por sus capacidades sensoriales, encontraría una gran cantidad de diferencias entre ellos, especialmente en términos de su sensibilidad a los compuestos amargos. Estas diferencias en la capacidad sensorial pueden deberse a muchas cosas, incluida la fisiología, el género, la edad, la experiencia y la genética. Un ejemplo de estas diferencias en la capacidad sensorial es la ceguera del gusto,
a algunos compuestos amargos como el PTC. En 1932, Arthur Fox descubrió por primera vez una anomalía del sabor con PTC en su famoso experimento del polvo volador. Arthur Fox estaba pesando PTC cuando un colega, Dr. Noller, mencionó que el polvo del pesaje le estaba causando un sabor amargo en la boca. Fox no había notado tal sabor y procedió a probar algunos cristales y aún sentía que no tenía sabor. Fox y Noller investigaron la detección de este compuesto con una gran cantidad de personas y encontraron que había un grupo de personas que, como Fox, no describían a PTC como amargo. El grupo no tenía otras características de identificación como género, raza, edad o nacionalidad, y en un trabajo posterior de Blakesley, en 1932, mostró que las diferencias estaban relacionadas con la genética. Ahora, ¿cómo prepararse para una evaluación sensorial? Antes de asistir a un panel, alrededor de 2 horas mínimo, algunos autores dicen de 40 minutos, pero para algunos alimentos o para algunas sustancias el resabio es muy fuerte, entonces sí se recomienda alrededor de unas 2 horas antes. No usar perfumes de ningún tipo. Aquí esto sucede sobre todo en los viernes, ya que varios de los panelistas vienen, hacen la prueba y bueno, pues después se van a socializar con sus amigos o la novia, lo que sea. Entonces, pero pues ya llegan muy perfumados, pero ese perfume o esa loción, si es muy fuerte, puede interferir con los olores de las muestras que se están evaluando, tanto de él o de ella, así como de los otros participantes. Entonces, bueno, pues básicamente se puede poner solución después de hacer las evaluaciones. No comer salsas muy picosas o alimentos similares que dejen un resabio en la boca, como por ejemplo el mole. No beber café fuerte, no mascar chicle, no fumar y no usar enjuague bucal. En una sesión hay que ser puntual, saber escuchar, hay que ser capaz de participar en las discusiones, pero no tomar el control de las discusiones. O sea, siempre, no siempre, pero en algunas ocasiones tenemos algunos participantes que les gusta tomar el control de la situación y pues bueno, ya se vuelven ellos o ellas los moderadores. Aquí lo único que sucede es de que interrumpen la dinámica planeada para esa actividad. Entonces, desafortunadamente, para este tipo de paneles, esas personas no son adecuadas. Permite que todos tengan tiempo para expresar su opinión, no habla al mismo tiempo que otra persona. Expresa su opinión. También las personas que son demasiado tímidas y no nos dan su opinión pues porque no están seguros o seguras o por miedo, pues al final de cuentas lo que necesitamos es saber la opinión para poder evaluar bien los productos que se están evaluando. Respeta a todos. Aquí también hay personas que empiezan a hacer caras o gestos o dicen alguna palabra al momento de que otras personas le están dando su opinión y no están de acuerdo con ella. Escucha al líder del panel y sigue las instrucciones. Los posibles panelistas deberán ser evaluados en cuanto a su agudeza sensorial y capacidad para participar en pruebas planificadas. Las etapas de selección de un panel dentro de una compañía generalmente consisten en lo siguiente: el reclutamiento del panel interno, el cual, bueno, aquí por ejemplo, en varias de las compañías en las cuales nosotros hemos dado capacitaciones tienen su propio panel interno. Entonces, pues, si en estos momentos están o piensan empezar un panel interno, bueno, ¿cómo pueden reclutar? Pues con publicidad interna, proceso de solicitud, pruebas de agudeza visual, pruebas básicas de agudeza gustativa, detección olfativa, pruebas de discriminación y pruebas de clasificación. Por ejemplo, si parte del trabajo del panel interno consiste en evaluar el color correcto de un producto, la evaluación de la capacidad de cada panelista para distinguir los colores es necesaria. Sin embargo, si el color no es un aspecto importante de las pruebas sensoriales que realiza en su compañía, por ejemplo, en la evaluación del nivel de capsaicina, o el llamado comúnmente como el picor en las salsas, es posible que no sea necesario realizar las pruebas de agudeza visual como parte del proceso de reclutamiento, pero sí las de reconocimiento de los sabores y umbrales sensoriales.
También podría ser aconsejable pruebas de discriminación adicionales para verificar completamente el potencial de cada panelista. También existen diferentes paneles externos, como paneles que pueden realizar pruebas del tipo descriptivo, por ejemplo, descripciones cualitativas, perfiles descriptivos cuantitativos, pruebas de vida en aquel, como es el caso de nosotros, entre otros. También es común trabajar con panelistas no entrenados, también llamados sujetos. En literatura, los panelistas no entrenados, varios autores les llaman no panelistas, sino les llaman sujetos. Para realizar evaluaciones del rendimiento de un desodorante o evaluación de una nueva formulación para el cuidado del cabello, etc. Panelistas que trabajan desde casa evaluando productos domésticos y de cuidado personal o productos altamente fatigantes como tabaco, goma de mascar, lipstick o especias. Paneles que requieren un tipo particular de panelista especializado, como un gamer o un químico de sabor para evaluar un product market fit o adaptación del producto en el mercado. También la metodología del reclutamiento varía de autor a autor. En publicaciones recientes, donde los autores están reclutando panelistas para el análisis descriptivo, existen varios enfoques. Pues para empezar, hay algunos autores que no realizaron pruebas de detección, como por ejemplo Mahon del 2017. Otros han utilizado pruebas de discriminación para elegir a los panelistas para sus pruebas de perfiles sensoriales, por ejemplo, Imamura. Otros han utilizado pruebas de selección como la ISO o una adaptación de estas para un tipo de producto. Otros han utilizado expertos para sus evaluaciones, aunque desafortunadamente varios artículos omiten mencionar los métodos de selección que utilizaron para la contratación del panel. A continuación se presenta una tabla donde se explican los diferentes tipos de paneles que existen y el tipo de pruebas recomendados para la selección de los participantes. Aquí vamos a explicar que existen 3 tipos de paneles: el panel analítico para alimentos, panel analítico para el hogar y cuidado personal, y el panel de consumidores. Entonces, dependiendo de estos 3 diferentes tipos de paneles, aquí lo que se va a explicar en una tabla es cuáles son las metodologías recomendadas para la selección de panelistas para este tipo de paneles. Entonces, para el panel analítico para alimentos, aquí tenemos que la palomita es generalmente utilizado. La palomita entre paréntesis podría ser utilizado, y el espacio vacío: no se requiere evaluación o screening para el reclutamiento de este tipo de panel. Entonces, regresando a panel analítico para alimentos, panel interno de pruebas discriminatorias. Aquí, bueno, sí es generalmente utilizado hacer pruebas de discriminación, y podría ser utilizado pruebas de agudeza visual, pruebas de agudeza auditiva, pruebas de agudeza de sabor, pruebas de agudeza olfativa, pruebas de agudeza de textura y pruebas de rango. Ahora, para el panel de control de calidad interno, es generalmente utilizado en hacer pruebas de discriminación y pruebas de rango. Y podría utilizarse también hacer pruebas de agudeza visual, agudeza auditiva, del sabor, de agudeza olfativa, agudeza de textura y habilidad descriptiva. Ahora, para un panel externo de perfiles de textura, generalmente se utiliza prueba de agudeza auditiva, prueba de agudeza de textura, prueba de discriminación, prueba de rangos, habilidad descriptiva, sesión mini panel y la entrevista. Y podría ser utilizado también una prueba de agudeza visual y una prueba de agudeza de sabor. Y finalmente, para el panel externo para discriminación y perfil y tiempo de estudios de intensidad, aquí es generalmente utilizado la prueba de agudeza visual, prueba de agudeza de sabor, prueba de agudeza olfativa, prueba de agudeza de textura, pruebas de discriminación, pruebas de rango, habilidad descriptiva, sesión mini panel y la entrevista. Y podría utilizarse también una prueba de agudeza auditiva. Ahora, para los paneles analíticos para el hogar y cuidado personal, para el panel interno de pruebas discriminatorias es generalmente utilizado las pruebas de discriminación, y podría ser también utilizado las pruebas de agudeza visual, pruebas de agudeza olfativa y pruebas de rango. Para el panel de control interno de calidad
Para el panel de control de calidad interno, es generalmente utilizado las pruebas de discriminación, pruebas de rango, y podría ser utilizado también la prueba de agudeza visual, prueba de agudeza olfativa, prueba de agudeza de textura y habilidad descriptiva. Ahora, para el panel externo, para discriminación y perfil del tiempo de estudio de intensidad, las pruebas generalmente utilizadas son la prueba de agudeza visual, de agudeza auditiva, de discriminación, de pruebas de rango, habilidad descriptiva, sesión mini panel y entrevista. Y podría ser utilizado también la agudeza olfativa y pruebas de agudeza de textura. Ahora, para el panel de consumidores, el grupo focal analítico sensorial es generalmente utilizado pruebas de discriminación y habilidad descriptiva. Y podría ser utilizado también agudeza visual, agudeza de sabor y agudeza olfativa. Y finalmente, para pruebas hedónicas y de preferencia, aquí se pueden ir por la libre. Realmente no es necesario ningún tipo de pruebas para la selección de estos participantes o sujetos, como algunos autores lo llaman. Sin embargo, aquí no lo dice esta tabla, pero para pruebas hedónicas y preferencia, aquí sí se tienen que seleccionar generalmente personas que utilicen el producto para ver si, bueno, en comparación a el producto que ya utilizan, lo que se les está mostrando se percibe como superior o inferior. Así como también se lo puede mostrar a personas que no lo utilizan para ver si de alguna manera este tipo de producto los estimula a utilizar estos nuevos productos o alimentos. Pero tenga cuidado y considere su tipo particular de panel. Es posible que descubra que se requieran algunos tipos diferentes de detección para un panel en específico. Por ejemplo, es menos común que los estándares de reclutamiento del panel sensorial compilados por ISO y libros de textos sensoriales incluyan pruebas de agudeza de textura en la selección del panel. Sin embargo, si está reclutando panelistas para evaluar productos donde la evaluación de la textura es crítica, por ejemplo, productos cárnicos o acondicionadores de telas, puede ser una buena idea dar prioridad a las pruebas de textura sobre otras pruebas de detección. La evaluación de la textura podría incorporarse fácilmente en las pruebas de discriminación o en la sección de capacidad descriptiva. La publicación ASTM, Directrices para Selección y Capacitación de Miembros de Panel Sensorial, tiene una sección útil para la selección de texturas de los panelistas. En el estándar ISO 11036, para el perfil de textura, tiene una herramienta de selección de panel muy rápida, que implica pedirle al panelista que clasifique 4 conjuntos de muestras para varios atributos de textura, por ejemplo, dureza, comosidad, etc., en el orden correcto. También existen diferentes softwares disponibles desde la red que pueden apoyar con procesos de reclutamiento y selección de panelistas sensoriales, como es el caso de JobLab, y así como bueno, pues ya cada vez hay más. Y por ahí he estado viendo que, creo que es una empresa de Inglaterra que ya sacaron tecnología de evaluación sensorial por medio de AI, que es inteligencia artificial, la cual, y desde los aparatos móviles o desde las computadoras, lo cual, bueno, pues también es bastante interesante. Y bueno, ¿qué podemos concluir después de esta sesión? Los panelistas sensoriales son las herramientas básicas para cualquier proyecto sensorial. Es necesario seleccionar y entrenar a un panel adecuado de acuerdo con el tipo de productos que estaremos evaluando. Existen metodologías como la ISO, ASTM, artículos científicos, libros, de los cuales pues ya mencioné algunos en el transcurso de este webinar, para seleccionar y entrenar participantes en cada uno de los 5 sentidos. Sin embargo, estas metodologías pueden ser adaptadas al tipo del panel o producto a evaluar. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sexta sesión, en este sexto webinar. Los invitamos a revisar nuestra página de internet www.synergybiotech.mx, así como si tienes dudas o preguntas sobre este webinar u otros que hemos estado platicando anteriormente, nos los puedes hacer llegar a info@synergybiotech.mx
Y pues muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego.